un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Buenas tardes, bienvenidos a El Atrio de los Gentiles, aquí como todos los martes a las 3 de la tarde por Católica Radio y por nuestras plataformas y redes sociales. Buenas tardes, Juan. Saludos, buenas tardes a Yaira y a todos los que nos están escuchando y viendo por todas las plataformas de la Pontificia Universidad Católica. Bueno, pues esta tarde tenemos un programa muy divertido con una invitada espectacular, una mayagüezana de pura cepa, de esas que aguantan el palo de mango, de esas que se viven a Mayagüez, graduada del recinto universitario de Mayagüez, pero también egresada de nuestra querida Escuela de Derecho aquí en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Está con nosotros la honorable Mirinda Yamilet Vicentín Nazario. Saludos, Mirinda. Saludos y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Se llena de gala nuestro estudio, aunque pues tú estás remota, pero se llena de gala nuestro estudio recibiéndote con toda esta trayectoria, una mujer excepcional dedicada al servicio público en Puerto Rico. Así que queremos primero conocer a Mirinda. ¿Quién es Mirinda Yamilet? Pues como bien dijiste, soy una mayagüezana, producto de la Escuela Pública de Puerto Rico, porque mi mamá era una maestra de servicio público, de instrucción pública en aquel entonces, ¿verdad? Por 35 años, imagínense. Y mi papá era un profesor de la Universidad de Mayagüez, lo que era antes el colegio, y hace mucho tiempo se llama recinto universitario. Así que yo soy hija de dos profesores, dos maestros, y que creo que eso fue lo más que aprendí en mi vida. Esa vena educativa siempre ha sido una de mis mayores satisfacciones. Pues soy hija de esa familia de clase media, una familia grande, donde hay gente de todos colores de piel y de todas las profesiones. Yo soy la única abogada. Hay muchos maestros en mi casa. Fue la profesión que dominó familiarmente hablando, pero yo desde siempre pensé en que el derecho era lo que yo quería hacer. Y por eso fue que decidí, desde que empecé a estudiar bachillerato, tener un bachiller en ciencias políticas, para entonces dirigirme al derecho. Eso soy yo. Me falta algo importante, ¿verdad? Soy creyente, soy cristiana, y creo que eso es muy importante porque sin la presencia de Dios en mi vida no hubiera podido lograr muchas cosas. Amén. Y sobre todo, levantarme en aquellos momentos de crisis. Ya que comenzó a hablarnos sobre la infancia, ¿verdad? Cuéntenos de su infancia en Mayagüez. Pues la realidad es que mi infancia fue una infancia muy feliz. Y a veces la gente dice, ay, eso es como una contestación clichada, ¿verdad? Pero la realidad es que yo digo que es feliz cuando tú no recibes maltrato, ¿verdad? Cuando uno tiene ya ahora como adulto la conciencia de lo que es la vida de otros niños. Y por mi trabajo, pues, trabajé con muchos casos de protección de menores. Yo tengo que decir que yo tengo una vida feliz, porque nunca fui una niña maltratada, ni abusada. Tuve mucho cariño de mi mamá, de mi abuela, que era mi mejor amiga. Mi abuela era la mejor amiga mía. Y mi mamá era la mejor amiga de mi hermana. Ve cómo es la vida. Siempre, ¿verdad? Así. Yo tengo solamente una hermana. Y eso es suficiente para mí decirle a ustedes. Tenía, como siempre, les dije, clase en la escuela pública, pero mi mamá quería que nos preparáramos. Por lo tanto, yo cogí ballet, cogí piano, dentro de las capacidades, ¿verdad?, económicas de mi papá, de mi mamá y mi papá. Y sobre todo, nos preparaban para el futuro.
Quizás la gente, los jóvenes de hoy no podrán entender lo que era la maquinilla, ¿verdad? La mecanografía. Pero en high school, ¿se acuerdan? Quizás ustedes son también jóvenes. Había un curso comercial, todavía lo hay, y un curso general. Pero mi mamá decía que yo tenía que aprender lo que era escribir en maquinilla, porque yo iba para la universidad, y en la universidad se tenía que trabajar en maquinilla. Pero usted no puede entender. Yo cogí mi curso general y horas extras, las tardes o por la noche, iba a un colegio de estos comerciales de sectores escolares, por ejemplo. Me anotó mi mamá, que era maestra del sistema, para que yo cogiera clase de maquinilla. Tengo que decir a ustedes que obviamente hice todos mis trabajos en maquinilla, pero que eso también me ayudó cuando llegaron las grandes computadoras a los tribunales, porque yo, como es el mismo teclado, es exactamente el mismo. Yo era bien rápida y la gente me decía, wow, ¿tú sabes computadora? Y yo, no, yo soy maquinilla, pero obviamente me manejaba bien. Ahí se acordó. Sí, transfirió el aprendizaje de la mecanografía entonces a la computadora y pues felicidades porque tu mamá era una mujer entonces con visión, que supo encaminarlas, que supo entonces buscar también todas esas actividades extracurriculares que iban a ayudar a reforzar ese desarrollo profesional. Y ya tú lo dijiste, tú tienes una gran pasión por el ballet porque desde pequeña lo practicaste, así que cuéntanos, porque pues a quienes no lo saben, evidentemente, pues te conocemos personalmente y hemos compartido contigo y sabemos la alegría que transcribes, que transmites, la fiesta, lo feliz que eres, así que en ese sentido el ballet es más clásico, es más formal. ¿Cómo combinaba esa personalidad jovial con el ballet que es tan clásico, tan exigente? Sí, yo creo que eso ayudó mucho a desarrollo de mi personalidad, el ballet. Es una academia de ballet que había de muchos años en Mayagüez. No solamente nos enseñaban el ballet clásico, lo cual hicimos presentaciones en Puerto Rico, e inclusive yo fui fui becada. Lo que pasa que en ese momento obviamente mi mamá era un poquito controladora y no me permitió para ir al New York Ballet. Es decir, era una persona que desarrollé mucho el ballet porque tuve 20 años de mi vida en ballet. Yo dejé ballet ya cuando comencé mi primer año de derecho, porque ya no podía manejar el horario de la academia con el horario de la escuela, porque yo era de Mayagüez, que estudiaba en Ponce, porque era una distancia corta, ¿verdad? Para que mi mamá echara el ojo. Y la realidad era que algunos fines de semana no podía bajar a Mayagüez, no tenía la oportunidad de estar ¿verdad? En las prácticas. La realidad es que yo iba un sábado y podía estar 4, 5, 6 horas en la academia. Así que tuve que dejarlo, lo dejé. Pero la realidad es que ahí uno desarrolla disciplina, es lo mejor, disciplina. Y entonces eso me ayudó en todo el aspecto de mi vida estudiantil. La realidad también es que uno hace amistades dentro de la academia, que hay amigos que, inclusive uno de ellos, que fue uno de los bailarines de la academia, llegó a ser mi secretario personal cuando estábamos en la rama ejecutiva. Es decir, desarrollamos unos apegos, ¿verdad?, con la gente. Y como iba a decir, que no solamente era el ballet clásico, sino también eran bailes típicos. Así que yo tengo que decirle que yo aprendí a bailar tango, a bailar danzón, a bailar zarzuelas, sevillanas. Son cosas que nunca se olvidan. Y aprendí eso. Y eso también me ayudó a desarrollar como cultura. Yo digo que el ballet, otros jóvenes pueden hacerlo a través de un instrumento musical, o otros jóvenes lo pueden hacer quizá aprendiendo idiomas, ¿verdad? Que tienen personas que tienen ese talento. Yo creo que cualquier actividad extracurricular, ¿verdad?, que a uno le guste, que uno esté comprometido, ayuda al desarrollo de la personalidad y va desarrollando y moldeando lo que uno cuando más adulto quiere ser.
Y la realidad es que tuve que escoger entre el ballet y el derecho y escogí el derecho. Ganó el El derecho. derecho. Sí. También mencionó que tuvo clase de música. ¿Toca algún instrumento o? Pero a usted vea, licenciado, que eso es lo que acabo de decir, cuando a uno le gusta algo. Ajá. Pues a mí me gustaba el piano, según yo. Ok. Tuve 7 años cogiendo clase de piano. Recuerdo que una Navidad de mi mamá y mi papá, los cuales ya en ese momento, porque yo también tengo que reconocer que soy hija de unos padres divorciados, me regalaron un piano. Y cuando yo tenía el piano en mi casa, eso fue, y yo digo eso, fue como si hubiera desaparecido el deseo de tocar piano. Mientras iba a la escuela, era un maestro, una maestra privada que me llevaban por 1 hora semanal. Y recuerdo que mi abuelito, como yo era una niña, mi abuelito se quedaba en la escalera, que cosas a veces no se hacen ahora, la modernidad no hace eso, ¿verdad? Ahora, pero en aquel tiempo no había teléfonos celulares, ni beeper, ni nada, pero indistintamente de eso, mi abuelo, que paz descanse, me llevaba a esa casa, donde primero era una señora, después fue un señor, y él me subía y él se quedaba en la escalera. Recuerdo siempre eso, que yo, aunque estaba sola en esa área, con la maestra, con el maestro, yo sabía que mi abuelo estaba a un grito mío. Y mi abuelo estaba toda la hora sentado en esa escalera, esperando por mí. Tenía que decirlo porque ahora me acordé, cuando ustedes me están preguntando. Y creo que eso fue la expresión más importante de amor que él me dio. La protección mía. Bueno, pensé en eso ahora. Ese guardaespaldas ahí vigilando todo el tiempo a su niña. Sí. Y ese sentido de seguridad y de protección tan importante. Yo estaba pensando que él no se metía en no era un adulto intrusivo, era, ¿cómo se dice? Invasivo. Que molestaba, no, pero yo sabía que estaba ahí. Era una seguridad mía. Y claro, el profesor también, la maestra sabía que mi abuelo estaba ahí. Pero sí, ¿verdad? Era como una alarma. Lo que quiero decir a ustedes es que a mí de verdad, miren, a mí me perdí el interés. También era porque yo había desarrollado tanto amor por el ballet y por la música en relación al baile, que yo sé leer música. Yo no puedo decir que no lo sé. Tú me pones una libreta al frente, pues de 7 años cogiendo clases, yo lo sé, pero yo no les puedo tocar, bueno, 2 o 3 cositas, pero yo tengo que decir a ustedes que yo no sé tocar. La gente me dice a mí, pero tú cogiste 7 años. Era como, sinceramente, no sé, yo tengo que decir no sé. Puedo leer la música, puedo leer y saber lo que dice ahí, pero el aspecto musical lo desarrollé a través del baile. Y recuerdo siempre que ese piano, en el momento que yo contraje matrimonio, que obviamente me mudé de mi casa de mi madre, ese piano lo regalaron a una iglesia en Mayagüez, porque yo tampoco quería llevármelo. No, fíjate, y es algo... Era un mueble muy grande para llevárselo. Y es algo, ¿verdad?, que ella recuerda todavía, que, ¿verdad? Y ahora mismo lo del abuelo que lo recordó. Es algo que va formando, ¿verdad? Va formando ese desarrollo como humano, ¿verdad? Como esas experiencias que tuvimos desde la infancia, lo que aprendimos y lo que desaprendimos, ¿verdad? Pero lo recordamos grandemente como algo... Como una etapa bonita. Una etapa bonita, eso sí, así. Como una etapa... Y en el momento, ¿verdad? Y en el momento que uno lo vive, uno sabe que lo está viviendo. Uh-huh. Uno no sabe la importancia de lo que está viviendo, correcto, mejor dicho. Es cuando ya uno es adulto, uh-huh, que ya uno tiene una formación, una experiencia, y uno mira para atrás. Entonces yo por eso podía decir, cuando me preguntaban, ¿verdad? Y disculpen que haga esta digresión, cuando en mi rol de juzgadora me preguntaban, ¿y cómo tú puedes ser una buena juez, ¿verdad?, de familia si nunca has tenido hijos? Uh-huh. Me preguntaban eso, porque yo no tengo hijos. Y mi contestación era tan natural porque lo sentía, pero yo había sido hija, uh-huh, y nieta, ¿verdad?, hija, y
sobre todo hija de una pareja divorciada. Y yo sabía como hijo lo que yo esperaba de mis padres. Y eso siempre fue la regla en mi sala, porque yo pensaba indistintamente de los problemas de los adultos, qué podía yo hacer para que ese hijo pudiera tener una infancia buena. No de dinero, no de mejores casas, no de mejores oportunidades, sino simplemente feliz. Una hogar estable, aunque sus padres no vivieran juntos. Y eso fue mi regla mental, porque cuando ya uno es adulto y se confronta con las cosas de la vida, uno se da cuenta que lo que uno es no fue de ahora para adelante, es desde que uno nace. Los ejemplos de la familia, los ejemplos de los adultos que están alrededor tuyo, la protección que esa familia te da. Y todo eso va formando al adulto que uno al final, ¿verdad?, es. Sí, ciertamente palabras con luz, porque yo entiendo esa contestación también la he dado. Uno tal vez no tiene hijos, pero Sí. uno es hijo y ve las luchas de los padres, ve la formación que le dan a uno. Y todo lo que, los malabarismos que a veces han hecho para sacarnos hacia adelante. Así que Perfecto. ciertamente, en retrospección, ahora en la vida adulta, es que uno aprecia y valora todos esos sacrificios, todas esas experiencias, todos esos momentos que nuestros padres nos han dado. Aunque ustedes no lo crean, se nos está acabando el primer segmento. Esto se nos ha ido muy rápido, demasiado rápido, pero no nos quedamos entonces para el próximo segmento, después de la pausa, vamos entonces a conversar de todo ese proceso de discernimiento, por qué gana el derecho sobre el ballet. Sobre el ballet, Sí, porque las esa pasión artes. por el ballet se nota en el rostro, cómo se ilumina, pero entonces vamos a ver por qué gana el derecho, ya que nos dio como una cucharadita de cuáles fueron su ética profesional y sus valores dentro de ese servicio al pueblo de Puerto Rico a través de la rama judicial. Pues vamos a hablar de esas experiencias dentro de la rama judicial, cómo es que fueron, cómo llega al Tribunal de Apelaciones y el rol que tuvo allí la honorable jueza Vicentí en el Tribunal de Apelaciones, y sabiendo que es una mujer retirada, pues que nos hable también de ese proceso de ser una mujer líder dentro del campo del derecho en Puerto Rico, que es un campo básicamente dominado por hombres, y como mujer ha salido adelante. Y otra pues cosita, es una mujer que se retiró muy joven. ¿Cuáles son esos nuevos proyectos de vida? Así que seguiremos hablando en el Atrio de los Gentiles con la honorable Mirinda Yamilet Vicentí Nazario, natural de Mayagüez, pero ya de todo Puerto Rico. Así es. Nos regresamos en breve. El Atrio de los Gentiles. Regresamos al programa El Atrio de los Gentiles, y esta tarde estamos conversando con la licenciada Mirinda Vicentí. Que tengo que decir brutal, ¿verdad? Ese primer segmento, porque ella nos trajo, ¿verdad?, esas vivencias que ha tenido, ¿verdad?, desde la infancia, ese desarrollo con su familia, hasta convertirse hoy día, ¿verdad?, a la esencia, ¿verdad?, de esta entrevista, sobre cómo se convierte al derecho, ¿verdad?, a trabajar en la rama ejecutiva, en la rama judicial. Así que regresamos con la honorable juez Mirinda Vicentí, porque ahora queremos conversar sobre su experiencia en la judicatura. ¿Qué la motivó al servicio público como funcionaria de la rama judicial? Bueno, la realidad es que cuando yo determiné que lo que yo quería hacer era abogada, era porque me atraía, ¿verdad?, el área del derecho, de poner quizás adjudicar situaciones desde el high school de Mayagüez. Mi rol de líder también ayudó a yo identificarme, no con una profesión como era el ballet,
que, ¿verdad? Era más quizás tranquila, y sí a un rol más activo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo fui presidenta de la clase graduanda de mi high school, yo fui presidenta de mi grupo de bachillerato, es decir, ha sido así sucesivamente. Por lo tanto, decidí estudiar Derecho. Cuando estudié Derecho, comenzó mi vida en servicio público. Y lo que tengo que decir a ustedes es que es algo aprendido, ¿verdad? Mi mamá estuvo toda la vida como maestra. Mi papá también, que era de la universidad, ¿verdad? De Puerto Rico, recinto de Mayagüez, pero es un servidor público de toda la vida. Y mi familia eran personas que habían trabajado, dos primos hermanos míos como maestros en el sistema. Por lo tanto, yo creo que en mis venas estaba el servicio público en ese momento. Por lo tanto, yo tengo que decir que cuando yo terminé Derecho, comencé a trabajar en el gobierno de Puerto Rico. Yo he tenido la suerte de que he trabajado en las 3 ramas de gobierno, tanto ejecutivas, legislativas como judicial. ¿Y por qué decidí ser juez? Porque yo entendía que era el área donde yo podía servir mejor. Okay. Y que me satisfacía personalmente. Por ejemplo, mi mamá siempre decía que yo buscaba 3 patas o 4 patas, 5 patas, mejor dicho, 3 patas tienen, 4 patas. Y era porque yo, ¿verdad? Dentro del hogar, cuando había algún tipo de diferencia, yo siempre decía, pero ¿y por qué así? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué tú dices que ella tiene problemas? Y no porque no es él. Es decir, y lo digo abiertamente, porque a una hora ya vieja me pasa, yo no solamente veo un aspecto de la situación, nunca lo he visto, siempre veo lo demás. Y entonces es en ese momento que tuve la oportunidad de que yo trabajaba directamente con el gobernador Pedro Rosselló en ese momento, me preguntó que si de verdad yo quería ser juez. Me dijo, ¿tú de verdad quieres ser juez? ¿Y saben por qué? Pues porque veía mi carácter, veía mi liderazgo, y veía que yo estaba haciendo muchas cosas y que ser juez es sentarte en un sitio, escuchar, no hablar, ¿verdad? Es lo que la gente piensa que es. Y yo dije que sí, que yo creía que ahí iba a ser mi mejor labor. Por lo tanto, tuve el privilegio realmente, ¿verdad?, de que me nombraran. Entonces yo tengo que decirle a ustedes que así fueron 25 años, 23 años exactamente, llenos de buenos y no tan buenas experiencias, pero de un compromiso inquebrantable. Yo llegué a donde debía que llegar. Yo me siento como pez en el agua, escuchando los problemas de los demás y tratando de resolverlo. Me siento que es mi rol, que es el rol social, ¿verdad? Yo cuando comencé en la judicatura empecé como una juez de civil contencioso en la región de Utuado, que es una región que tengo en mi corazón, viendo daños y perjuicios. Y aún así, los abogados me decían que yo lo veía diferente, ¿verdad? Porque no solamente era adjudicar el daño, sino yo veía algo más. Así que cuando en algunos momentos, 2 años o 3 años después de ese primer nombramiento, a mí me trasladan a la región de Carolina y me nombran para familia, a mí se me abrió un mundo de oportunidades y de enseñanzas. Yo no sabía nada de familia, nada absolutamente, y tuve que aprender. Pero como les dije en el primer segmento, yo tenía una regla que era, yo quiero garantizar a las personas lo mínimo, lo que yo tuve, que era amor, cariño, seguridad y protección. Yo no hablaba de dinero, yo no hablaba de oportunidades, yo no hablaba a nadie del ballet o del piano. Yo solamente pensaba, ese niño tenía que tener esa oportunidad. Y gracias a Dios, ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto y mucha humildad, fui exitosa. Fui muy exitosa. Me desarrollé. Desde ese momento nunca volví a civil. Tuve toda mi vida en familia. Y lo más que a mí me gustó de esa práctica
era que no solamente la determinación era de derecho, sino que la determinación, aún de derecho, tocaba vidas. Y buscábamos alternativas sociales para esa familia. No era solamente decir causa o no causa, con el perdón de mis compañeros y colegas. No era solamente decir tanto dinero por los daños o tanto dinero por una penalidad, lo que fuera. No era solamente eso. Yo lo veo como más allá, ¿verdad? Yo lo veo como ser yo un instrumento para intentar que esa familia pueda resolver sus situaciones de la mejor manera, según mi visión, obvio, que me equivoco todos los días, que los tribunales de las apelaciones podían revocarme todos los días, podían hacerlo, pero les estoy hablando desde mi visión, de la información que yo tenía ante mí, e intentaba, ¿verdad?, que esas pasiones que no solamente las partes tienen, sino también los abogados y abogadas, poder discernirlas, separarlas e identificar aquello que era realmente bueno. Y gracias a Dios, ¿verdad?, en esa parte de mi vida creo que fui exitosa. Y le voy a decir una anécdota. En una ocasión yo estaba en Sears de Santa Rosa, en Bayamón, comprando algo. Y pasa esta pareja detrás de mí y yo oigo cuando él le dice, mira quién está ahí. Y yo miro y la muchacha me hace, hola, yo ustedes ven como yo soy, pues yo decía, ¿qué será? Pero ellos, y ellos bien. Y yo decía, Dios mío, ¿quiénes son? Y entonces yo le decía, lo que a mí se me ocurrió decir es, ¿y qué hacen por ahí? Porque yo dije, bueno, si es alguien de Mayagüez, me va a decir de Paseo, si es alguien, ¿verdad?, me va a decir, ¿qué pasó? Y me dicen, pues vinimos abajo, en el primer piso, que está el departamento de la familia, a la visita a buscar algo, no me acuerdo, yo creo que es abajo. Entonces yo dije, departamento de la familia. Y ella me dijo, sí. Y cuando me dijo eso, a mí se me abrieron los ojos y había sido una pareja que yo le había removido la menor como 15 días antes. Y yo lo miré así y le dije, ¿y a qué viene? Y ahí me puso más seriecita. Esto y lo otro. Y entonces yo dije, espera, le dije a la muchacha que me estaba atendiendo, ¿dónde queda eso? Y yo hacia abajo. Y yo le expliqué y ellos me dijeron, pues nos tenemos vista la semana que viene. Y yo dije, ay, sí, adiós. Entonces, claro, cuando vino a la vista, yo lo hice para récord. Le dije que ellos lo habíamos encontrado en Sears, que no habíamos hablado del caso, o habíamos hablado del caso. Ellos dijeron que no. Pero más que eso, yo decía, Dios santo, ¿verdad? Es una pareja que yo le acabo de remover su hija. Y ellos lo dijeron allí, que por el respeto que yo les expliqué, le hablé, le dije lo que yo esperaba de ellos. Ellos me veían como que una amiga. Entonces, cuando él me ve allí, dice, mira quién está ahí, como cuando uno ve a un amigo. Claro, quizás otra gente me quiere, no me quería mucho, pero esa gente yo nunca me las encontré. Eso mismo, no se lo encontré. Gracias a Dios. Pero qué bonito, es una anécdota muy bonita porque también refleja la cercanía con las personas, con el respeto no solamente a la institución judicial, sino también a la institución que representa a la familia, ese cuidado de velar por la familia puertorriqueña, por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Así que eso es una prueba irrevocable, como ella misma dijo, de su compromiso a la sociedad puertorriqueña. Correcto, y como ella dice, no solamente vemos en derecho, ¿verdad?, sino vemos algo más. Así que ver a la persona, ver el rostro también, esos ojos necesitados de atención, de cuidado, de protección. Así que la verdad es una anécdota muy bonita porque el simple hecho de que se les removió la niña a esa pareja y como quiera ellos la saludan con cariño, con fraternidad, demuestra. Fue una pareja que yo lo ingresé a él por falta de alimento, ¿verdad? Por falta de pago de pensión, después se rehabilitó, como yo digo, siguió pagando y en un momento dado me dice la señora, ¿me puedo acercar al estrado de aquel entonces?
que se puede acercar, porque ahora los abogados, ¿verdad? Y los jueces tienen ese temor de que la gente se acerque. Yo siempre decía, sí, acérquese. Le decía a él, y usted también, señor, porque escuche lo que ella me quiere decir, porque yo no sabía lo que iba a decir. Y la guasita también se acercaba. ¿Y sabes para lo que era? Para entregarme la tarjeta de invitación al quinceañero de la nena. Ah, wow. Y entonces yo le tuve que decir, ay, gracias, pero mire, yo no puedo tener una relación personal con los clientes que vienen a la sala. Entonces yo, como veo la invitación, y yo lo miro a él, y yo le digo a él, don fulano, no recuerdo el nombre, y usted va para la fiesta, porque yo ya lo había metido como 2 o 3 veces preso, pero estaba cumpliendo en los últimos meses. Y él me dijo, claro, si yo no voy, no hay fiesta. Yo, muy bien. Y ya, ¿verdad? Íntimos míos los 3. Yo digo, esto ¿verdad? Hay casos, hay momentos en que yo tengo que decirle a ustedes que somos mal comprendidos. La sociedad no comprende lo que es un trabajo de un juez y una jueza, ¿verdad? Porque hay momentos en que uno se siente que no tiene manera de ayudar, ¿verdad? O que la ley dice una cosa y la realidad es que uno debe hacer otra. Y para uno hacer eso, uno tiene que ser valiente. Porque, ¿verdad? Con mucho respeto, no todo el mundo se atreve a decir, aunque la ley diga esto, yo no lo voy a ejecutar, lo voy a ejecutar de esta manera. Solamente cuando uno tiene el convencimiento de que lo que está tratando de hacer es lo mejor. Pero el rol del juez o de la jueza es incomprendido en la sociedad, porque siempre piensan en que es una persona autómata, que solamente aplica el derecho y nada más. Y yo digo que no, porque si fuera así, pues es suficiente una computadora, introducirle los datos de la controversia y que la computadora resuelva, ¿verdad? Que creo que hace como un mes hay unas noticias donde algunos tribunales están trabajando con eso. Y yo siempre he dicho, porque tengo un rol internacional también con mis compañeros de Latinoamérica, que eso sería muy bueno para, imagino, despacho de mociones de prórroga o de transferencia de vista, pero que esa computadora, ¿verdad? O ese mente artificial, como le dicen, inteligencia artificial, le va a faltar algo que nunca va a poder tener y lo que nosotros, los seres humanos, ponemos, que es que sensibilidad, identificación con esa persona que está ante usted. Yo tenía personas, la empatía. Eso, una inteligencia artificial no lo va a poder tener. No. Aunque en Star Wars pareciera que sí, no es verdad. No es verdad. Es decir, la ficción se aleja de la realidad en cuanto al manejo de las emociones y a la integración de las mismas emociones y de los sentimientos y de los valores, porque también hay que tener una escala de valores muy alta, muy bien desarrollada, firme, para poder entonces tomar ese tipo de decisiones. Y como dice la jueza Vicentí, hay que ser muy valiente. Y de valientes ella sí puede hablar porque ha sido una mujer que desarrolló toda una carrera en el servicio público, en la rama del derecho, en un ambiente liderado básicamente por hombres. ¿Cómo entonces una mujer logra posicionarse de la manera pues que lo ha hecho usted a través de todos los años de su carrera de servicio público en las 3 ramas de gobierno? Pues yo creo que, yo tengo que decir, es haciendo bien el trabajo. Realmente la judicatura es un ambiente varonil, aunque ahora, hace como un año, vi las estadísticas y estamos casi ahí. Creo que las mujeres, somos más mujeres que hombres en total, pero no por jerarquía, ¿verdad? Es decir, en total entre secretarias, juezas, pero por jerarquía no, ¿verdad? Siempre estamos diferentes. Pero lo que quiero decir es que lo primero que yo tengo que, y así lo he visto siempre, que me respeten por mi trabajo. Es decir, yo trabajaba igual que ellos o más. Ellos me tenían que reconocer mi capacidad de trabajo y de buen trabajo, ¿no? No es trabajar por sacar el trabajo, sino buen trabajo. Que esos abogados respetaban mis determinaciones, ¿verdad? Aunque no estuvieran de acuerdo, pero sabían que esa determinación tenía algún tipo
de justificación jurídica. Yo creo que ese es el primer paso. Y segundo, ¿verdad? Cuando uno trabaja y uno, como les dije, yo venía de un mundo político, ¿verdad? Sin ser política. Así que para yo cambiar esa percepción de que yo podía haber sido hasta un nombramiento regalado, tenía que esforzarme más y demostrar que independientemente de donde yo venía, yo tenía la capacidad. Y yo creo que ahora que pasamos ayer el Día de las Mujeres, ¿verdad? Hace poco, el 8 de marzo, que pasamos el Día de la Mujer, es importante reconocer que las mujeres tenemos que demostrar que podemos, pero no destruyendo al que está al lado, sino demostrando nuestra capacidad. Y cuando uno lo demuestra, las puertas se abren. A mí sí me han preguntado que si a mí me han discriminado por ser mujer o por ser negra, porque soy negra. Y yo tengo que decir que no. Mi contestación primera es no. No quiere decir que no he recibido experiencias donde creo que han intentado clasificarme, ¿verdad? O apartarme por ser mujer o por ser negra. Pero la realidad es que la capacidad de trabajo, mi compromiso en el trabajo no lo ha permitido. Tanto es así, jóvenes, que yo fui la segunda mujer presidenta de la Asociación de las Jueces de Puerto Rico. Es decir, cuando yo en ese momento llego a la rama judicial, que ahora es Poder Judicial, y empiezo a comenzar a trabajar, a hacer un nombre dentro de esos tribunales, mis compañeros empezaron a valorarme, a respetarme. Tanto es así que me piden que corra para presidenta de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, y fui la primera persona que estuvo por 4 años. Normalmente eran 2 años y a mí me pidieron que me quedara 2 años más. Es decir, realmente fue una gran experiencia. He recibido mucho apoyo de mis compañeros, de mis colegas, pero yo tengo que decir que la única forma que uno puede empezar a ganarse ese respeto es trabajando, ¿verdad? Y trabajando bien, no trabajando por cualquier cosa, sino haciendo cosas que no son adecuadas, sino trabajando bien. Y cuando a uno lo respetan por lo que uno trabaja, ya no te ven como mujer ni como hombre. El género no es importante. Lo que es importante es la persona, la dignidad de esa persona. Así que lo he visto siempre. Qué bien, qué bien. Fíjate, una de las puertas ¿verdad? Que estaba hablando, una de las puertas que se abrió fue al Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Así que, ¿cómo llega la licenciada Vicentí al Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico? Pues yo tengo que decir que fue sorpresivo, y les voy a decir por qué. Yo obviamente entendía que yo quería terminar mi carrera judicial en un ascenso, porque había estado ya todos los 12 años de mi primer nombramiento. El gobernador de ese momento me había renominado a un segundo nombramiento como juez superior. Así que yo llevaba como 2 años o 3 en ese nombramiento. Yo entendí en ese momento que yo debía, ¿verdad?, intentar llegar al Tribunal de Apelaciones, y solicité para eso. ¿Y por qué le digo que fue sorpresivo? Pues porque estuvimos todos esos años de ese cuatrenio en el lobbying ese indirecto que hay que hacer, porque no se puede hacer directo, pues hay que hacer indirecto. Eso es otro tema para otro programa, de lo que se puede hacer y no se puede hacer, según las cosas, ¿verdad? Porque hay que reconocer, la gente dice, no se puede hacer, pero es que si no lo hace no te nombran. De todas maneras, en ese lobbying indirecto que a veces las personas hacen, y mire, ha habido las elecciones, el gobernador que estaba de turno perdió, ¿y qué usted cree? Pues yo dije, a mí no me van a nombrar. Una juez que ya está en el sistema, la van a ascender cuando hay tanto candidato derrotado, desempleado. Eso fue lo que yo pensé. Y no me fui de viaje, ni siquiera esperé. Y en el viaje me llamó el señor gobernador de ese momento
a decirme de mi ascenso. Obviamente fue una satisfacción, un privilegio, lloré, usted sabe, cuando todo espera algo, cuando ya usted lo había dado por perdido, lloré muchísimo, pero fueron 5 años de aprendizaje, complementaron toda mi educación en mi trabajo, ayudé mucho a nivel de apelaciones a que alguien que venía de tribunal de instancia le pudiera comunicar a estos compañeros, colegas que nunca habían estado en el tribunal de instancia cómo se hacían las cosas. Que, ¿verdad? Porque en apelaciones es papel puro y frío. Sin embargo, cuando uno viene, como otros colegas que están allí, de instancia, y ya uno sabe lo que pasa abajo, ya uno sabe lo que pasó, porque eso está ahí, pues uno le puede explicar mejor a mis colegas, no, eso dice ahí, pero eso no pasó así. Esto pasó porque aquí dice esto. Y yo me decía, ¿cómo tú sabes eso? Y yo, porque lo viví, porque lo he vivido. Y fue una gran experiencia, tanto que la jueza presidenta Oronó tuvo la distinción de nombrarme presidenta de uno de los paneles a mis 2 años de estar allí, lo cual para mí, ¿verdad?, era un privilegio sobre otras personas que habían estado 8 o 10 años antes que yo en el tribunal. Así que fue una gran experiencia, redondeó mi visión del derecho, porque ya en el apelativo tuve que revisar casos de todas las materias, no solamente de civil y de familia, donde yo me sentía como casi un pez en el agua, sino de materias penales y criminales. Y entonces, al confrontarme con esos expedientes, que quizás algún colega mío lo veía en 2 minutos, yo me tomaba mi tiempo, porque yo tenía que leerme ese caso que no había leído, ese caso leading, tenía que buscar las reglas, porque esto es así. Lo mismo que a mí me pasaba con familia, que a veces colegas me decían, Mirinda, ¿dónde tú encuentras esto en ese expediente? Y yo lo abría así, bamba, aquí. Y el juez me decía, ¿pero cómo tú encontraste eso? No, toda mi vida lo he visto así, o sea, lo he trabajado. Eso le pasaba a ellos, que cuando yo no sabía algo de penal, yo iba donde ellos, mira, ¿dónde yo encuentro eso en este expediente? Ah, aquí. Y yo creo que esa suma de experiencias vividas en el apelativo es lo mejor, ¿verdad?, para la gente que va, porque son personas que tienen diversas visiones y el que viene de instancia puede aportar, ¿verdad?, esa experiencia del día a día y tratar de hacer que ese papel no sea tan frío, sino que ese papel sea la evidencia o la prueba de lo que ocurrió, ¿verdad?, con la gente. Qué bonito. Bueno, pues no nos queremos ir sin saber, Mirinda se retiró una mujer joven, una mujer llena de vida, y ahora ¿cuáles son los proyectos en los que está encauzada? Bueno, pues yo estoy como consultora de varios compañeros abogados que me han utilizado para redacción de documentos, pero más que eso estoy de maestra, como yo digo. Yo sigo como profesora de la Academia Judicial para la formación de nuevos jueces. Estoy casi, ¿verdad?, mi mayor tiempo dando clases en educación continua de la Universidad Carlos Albizu y con el Colegio de Abogados. Así que los talleres es lo más que ocupo mi tiempo. Y el gobernador Pierluisi hace el año pasado me designó parte de la Comisión de Nombramientos Judiciales de Fortaleza. Así que ese también es otra parte que como que termino, ¿verdad?, de compaginar todos mis conocimientos, no solamente al juez que ya está, sino al que quiere ser juez. Y es importante porque en esa entrevista, ¿verdad?, podemos intercambiar con ese candidato qué es lo que él espera de ser juez, qué es lo que él cree que es ser juez. Y uno podría aportar, ¿verdad?, y puede aportar en estos momentos sobre esa visión de lo que es real, ¿verdad?, ser un juez en nuestro país. Es como cerrar un círculo de todo un legado, porque fue el legado en el servicio público, en las contribuciones a la sociedad, pero entonces ahora en la formación de nuevos
juristas y nuevos abogados jóvenes que quieren aspirar a continuar ese nivel de servicio y de contribuciones a nuestra sociedad puertorriqueña. Qué bien. Y eso mismo, recoger, ¿verdad? Todo lo que aprendió, entregarlo, como ella decía, ¿verdad? Al principio, es darle lo que yo tuve. Y es ese cerrar. Qué bien. Me encantó eso. Pues muchísimas gracias a la honorable Mirinda Yamilet Vicentinazario por habernos acompañado en la tarde de hoy. Se nos acabó el tiempo. Yo creo que tenemos como para 3 programas con ella. Sí, yo me quedé... Yo hablo mucho, ¿verdad? Es que yo me quedé con las ganas de seguir conversando con ella, ver también conocer... Cuando dicen Mirinda la viajera, la amiga, la sandunguera, nos quedamos con eso, pero pronto nos veremos por ahí, tendremos otro conversatorio. Muy bien. Bueno, pues a todos los que nos han escuchado en la tarde de hoy, muchísimas gracias y los esperamos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Buenas tardes. Buenas tardes. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.